Tal y como va la economía en el mundo, ¿creéis que en 10 o 20 años se podrán seguir pagando las pensiones? Y en su caso, ¿qué alternativas personales nos aconsejáis? Yo le doy a mis alumnos dos primeras lecciones del primer día, ¿no? La primera es que las preguntas en economía prácticamente siempre tienen una inmediata respuesta que es depende, depende. Todo depende. La Hay segunda una es que en canción, ¿no? economía hay que ir como Jack el Destripador, hay que ir por partes, pero la primera depende. ¿Habrá dinero para pensiones? Pues es que exactamente igual que si nos preguntamos, ¿habrá dinero para poder pagar una jefatura del Estado, para poder pagar la Administración de Justicia? ¿Habrá dinero para poder pagar la policía? Pues si dedicamos dinero a eso, las habrá o no. Las pensiones es un pago, o sea, es unos fondos que se da a las personas que ya no generan ingresos porque la sociedad quiere que las personas que ya no generan ingresos, teniendo en cuenta que no todas las que han generado antes ingresos han podido ahorrar, tengan ingresos. ¿Y de dónde puede venir eso? Pues de quien ahora tenemos ingresos. La gente que es rica o que puede ahorrar, pues esa gente de toda la vida pues no ha tenido problemas de pensiones, lo vas guardando y cuando te hagas mayor, entonces quien ahorre tendrá dinero cuando sea mayor, pues esa la respuesta es individual. Ahora sabemos que no todas las personas en la sociedad pueden ahorrar para la vejez. Como sabemos eso, tomamos una decisión, decimos, bueno, los que trabajamos ahora vamos a financiar el ingreso de quien ya no puede trabajar. Esas son las pensiones públicas. ¿Y de qué dependen las pensiones públicas? Pues de que los que estamos trabajando, los que estamos generando ingresos, financiemos a quienes hoy no tienen ingresos. Y podemos financiar las pensiones de dos maneras. O contribuyendo al Estado a través de nuestros impuestos y que el Estado pague las pensiones, o bien diciendo, bueno, una parte de nuestros salarios van a ir a pagar las pensiones, o por lo menos, como en España, las que se llaman contributivas, bajo la idea de decir, bueno, hago este acto, digámoslo así, de solidaridad, porque cuando yo llegue a ser jubilado, la sociedad va a hacer lo mismo conmigo. Por lo tanto, ¿de qué depende que hoy, dentro de 10 años o de 50 años, haya dinero para las pensiones? Pues de que la sociedad esté generando ingresos suficientes para pagar el ingreso de los que trabajan y de los que no trabajan, pero sobre todo de que tenga la voluntad, la decisión de destinar una parte de esos ingresos a quien no puede obtenerlos. Si tomamos los ingresos en su totalidad, no cabe la más mínima duda de que recursos habrá. Ahora, si seguimos con el sistema que ahora mantenemos de decir, bueno, vamos a financiar la seguridad social o las pensiones con una parte de nuestro salario, pues está claro que dependerá de cuántos sean nuestros salarios. ¿Cuál es el engaño? El engaño es que dice, es que dentro de unos años va a haber tantos viejos y va a haber tan poca gente trabajando que no se van a poder pagar las pensiones. Ahí hay un truco, porque decir, oiga, no. Aunque hubiera una sola persona trabajando y todas las demás fueran pensionistas, si esa persona sola que está trabajando tiene infinidad de recursos, dedicaría una parte a las pensionistas y podría financiarlas. O sea, habrá dinero para las pensiones dependiendo efectivamente de cuántos sean los más mayores y los que trabajen. Eso te determinará el montante que tienes que dedicar a las pensiones. También de que la pensión sea mayor o sea menor. Pero sobre todo, de lo que depende que en el futuro haya pensiones es de la masa de ingresos de la cual vas a sacar para las pensiones. Insisto, si la masa de ingresos es la total, no hay la más mínima duda de que mañana y dentro de 100 años habrá dinero para las pensiones. Si es solo
de los salarios, pues entonces sí podemos tener un problema si sigue ocurriendo lo que está ocurriendo hasta ahora, y es que los salarios cada vez son una parte menor en el conjunto de las rentas. Y claro, si el salario, que es la bolsa donde salen las pensiones, va menguando, pues entonces sí que llegará un momento en que no habrá dinero para pensiones. Ojo, es que no habrá ni siquiera ingresos dignos para los que estén trabajando, mucho menos para los que no están trabajando. Esa es la relación de las... Pero perdona, incluso si los salarios fueran menguando, que ese es el problema y no deberían menguar tanto, incluso así, hay una bolsa de ingresos que es la totalidad de los ingresos, serían los ingresos del capital, que tendrían la posibilidad de pagar impuestos y con los impuestos pagar a los no trabajadores e incluso a los asalariados, ¿no? Con el golpe de estado parlamentario que hubo en España en agosto-septiembre del 2011, se ha marcado un antes y un después. Todo es cuestión de voluntad política, todo es cuestión de voluntad. Lo ha explicitado muy bien Juan, hay dinero para lo que se quiere. Hemos vivido una situación estos años donde ha habido todo el dinero que se ha querido para reflotar a la banca privada. Y ahí no ha habido problema de dinero. También hay una nebulosa acerca del dinero exacto que se ha canalizado hacia la banca privada, pero han sido decenas de miles de millones de euros. Hay una realidad económica, y que una gran parte del déficit que tiene el Estado español, que crece como consecuencia de que no tiene capacidad de pagar el déficit acumulado a través de los intereses, tiene su origen y tiene su causa en la desviación de dinero público que ha habido a la banca privada. Incluso, y ahí los datos son todavía más difíciles de escrutar, la bolsa que la Seguridad Social en el sistema de pensiones tenía en el año 2007-2008, parece que se ha ido tocando, sacando dinero ante el déficit acumulado por el Estado y ante la necesidad de cubrir determinados gastos por el dinero que se ha desviado a la banca. Se ha ido tocando la caja de las pensiones, mermando su cuantía, que creo que estaba en 60.000 millones de euros en el año 2007, con el objetivo de financiar otras cosas, derivado, insisto, de la desviación de dinero público a la banca privada. Creo que esto es la prueba del 9 de que se tiene dinero para lo que le da la gana. Para lo que se quiere, hay dinero. Eso sí, España tiene un problema constitucional, y es que el Parlamento español, con alevosía y con nocturnidad, consideró oportuno en el artículo 135 decir que el pago a la banca de la deuda pública es prioridad absoluta del Estado. Y esto es un problema. Es un problema serio, porque ahora está a merced de la banca. El déficit del billón de euros que tiene el Estado español origina anualmente, entre capital e intereses, un débito a la banca que el presupuesto público no puede soportar. Y lo hemos hablado muchas veces en este programa. A ese gato hay que poner el cascabel. Y mientras que no se le ponga el cascabel al gato, todo lo demás no dejan de ser fuegos artificiales, porque en un momento determinado ocurre lo inevitable. Porque esa es la realidad. Se ha generado un déficit como consecuencia del mucho dinero que se ha dado a la banca, que ahora además hay que pagar como prioridad absoluta, y las cuentas del Estado no salen, los números no salen. Y además, para desviar ese dinero, incluso se ha llegado a tocar la propia caja de las pensiones, que teóricamente era intocable y que era una cosa sagrada, incluso eso se ha tocado. Dicho esto, complementando lo expuesto, hay también que tener en cuenta que la pensión es un derecho adquirido por parte del trabajador. Yo he cumplido ahora, hace poco, 33 años en la administración pública, de mi primer puesto de trabajo. Llevo 33 años cotizando, 33 años. Me quedan todavía bastantes años para jubilarme. Cuando llegue la edad de jubilación que me corresponde, que en el caso español no es por el número de años, el elemento determinante no es el número de años que cotizas, como se plantea en la pregunta, no es que sean 35 años. La pregunta dice eso y otros condicionantes, o sea, no se ponen todos. El condicionante fundamental es la edad, y a partir de ahí, ahora ya sí, en orden a la cuantía, sí se ven los años cotizados, pero el determinante fundamental es la edad. Si en mi caso, como en mucha otra gente, cuando llegamos a la edad de jubilación legalmente establecida, estamos cerca de 40 años mensualmente aportando una cantidad para cuando llegue tu momento de pensión,
Eso no es una gracia del Estado, eso es un derecho que yo he adquirido. Sí, sí. Y que he ido metiendo en una cajita que ahora el Estado tiene la obligación, salvo que me estafe, tiene la obligación simplemente de devolverme, porque, y además de devolverme una pequeña parte, porque, hombre, salvo que la esperanza de vida mía se lanzara más allá de los 100 años, bajo ningún concepto voy a poder recuperar lo que he ido aportando anualmente. Entonces, en las pensiones es verdad que hay una parte de las pensiones que es perfecto, y que además ni que decir tiene, que hay que seguir favoreciendo, de personas que no han aportado lo suficiente y tienen todo el derecho del mundo a tener una pensión digna, eso está indiscutible, y después la gran masa de las personas que acceden a la jubilación, que simplemente que tienen el derecho porque han estado contribuyendo para tener ese derecho, ¿no? Está claro, está claro. Y en cuanto a sistemas alternativos, los sistemas alternativos que se plantean en la pregunta, para mí son simplemente también parte del juego, son parte de la estafa. Sí. Porque ¿qué va a pasar de aquí a 20 años con las pensiones? ¿Y qué va a pasar de aquí a 20 años con los fondos y planes de pensiones? Es decir, es que el interrogante que tú le puedes poner a las pensiones públicas no es ni mucho menos inferior al interrogante que le puedes poner. Es que ahí la realidad, lo que indica la realidad de una manera absolutamente indiscutible, es que las pensiones privadas, lo llamadas pensiones privadas, que en realidad las pensiones privadas son fondos de ahorro, o sea que la gente que le sobra dinero cada mes son mucho menos seguras e incluso mucho menos rentables para todos, ¿no? Son rentables por la degradación fiscal, sino menos del 5% de los fondos privados de pensión son más rentables que la deuda pública, o sea que por lo tanto lo recomendable incluso desde un punto de vista financiero, alguien que quisiera mantener un fondo de ahorro no sería que hiciera un fondo de pensiones privado, porque es más inseguro y menos rentable. Que suscribiera cualquier otro fondo a largo plazo sería mucho más satisfactorio desde un punto de vista financiero, ¿no? E incluso hay una falacia, ¿no?, que se dice un engaño, no falacia, es un engaño como estos trileros que hay por las calles, ¿no? Porque dicen, como la sociedad se va a hacer cada vez más vieja y cada vez va a haber menos trabajadores que generen ahorro para pagar las pensiones, a la sociedad cada vez más vieja, entonces las pensiones públicas no se van a poder financiar. Hágase usted un plan privado de pensiones. Y ahí hay un engaño, porque cualquiera que haya estudiado un poquito de finanzas sabe que llegado el año 20, ¿no? Es decir, de aquí a 20 años, el que se jubilara en el año 20 cobraría su pensión no con una cajita de dinero que se está guardando con su contribución, sino con el fondo de ahorro que en ese año 20 haya generado la población que en ese momento esté ahorrando. Si no hay ahorro para pensiones públicas, tampoco lo habrá para pagar el ahorro privado, o sea que es un engaño. Aquí hemos hablado de eso varias veces, ¿no? La pregunta, yo suelo aglutinar preguntas y hacer una directa, ¿no? Uno que hacía partícipe de esta pregunta llevaba 46 años cotizando. Tenía 62 años, decía la pregunta. Yo llevo 45 años cotizando. Pero hasta los 65 decía no se puede jubilar, porque si no pierde no sé qué porcentaje, el 12% y tal, ¿no? Yo, por ejemplo, en fondo de pensiones, yo trabajé, creo que lo sabéis, durante 18 años en un banco, ¿no? Y en ese banco me hice un plan de pensiones, un fondo privado de pensiones, ¿no? Después de 27 años, me fui del banco, en pesetas, de las de entonces tengo exactamente igual. Ni un euro me han añadido, ¿no? Lo que me desgravé fiscalmente hace 27 años nada más, ¿no? Entonces es un tema muy significativo. Pero es más, que también lo hemos tratado en programas, ¿no? Aquí. Esas pensiones, ¿en qué están invertidas? ¿Dónde se invierte? Y donde se invierte, eso se va a recuperar ese dinero algún día. Estamos descansando en que el sistema va a poder pagar y que esos fondos privados de inversiones, los japoneses lo hemos hablado aquí. Los japoneses lo hemos hablado aquí, ¿no? La deuda pública que tienen es tremenda, pero los japoneses compran su propia deuda pública. Pero ¿dónde está invertido esos fondos privados, no? En deuda pública de Japón, con un déficit del 200% PIB, ¿no? De su PIB. Y claro, dices tú, bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Hasta qué punto está el engaño que nos estamos creyendo, ya sean pensiones públicas o sean privadas, de que alguien tiene esta seguridad, ¿no? Yo creo que es significativo, de ahí que sea importante, ¿no?, que lo estemos ahora comentando con esta rotundidad, que cuando se habla del sistema público de pensiones,
más allá de poner de manifiesto lo que ya hemos puesto de manifiesto, que es un tema de voluntad, porque dinero sí lo hay, lo hay. Y de hecho lo ha habido en cantidades inmensas. Si y no hay se una fabrica, prueba en ¿no? los últimos años, y si no se fabrica, efectivamente. Es decir, que eso entre comillas, Claro, no es el problema. ese no es el problema. También en cuanto que se entra en un coloquio, ¿no?, acerca de las jubilaciones públicas, inmediatamente se está abriendo la espita indirectamente a favorecer las pensiones, entre comillas, privadas. Y es que eso evidentemente es una falacia. Yo creo que en los tres coincidimos absolutamente de que el interrogante es mucho mayor en las pensiones privadas que en el sistema público. Y la pregunta que yo os voy a decir lo que contesto, ¿a qué alternativas personales aconsejáis, no? A mí hace años me han preguntado varias personas, jóvenes normalmente, ¿en qué invierto para mi jubilación? Chavales que tienen un trabajo, y yo, claro, que me haga un chaval de 20 años una pregunta ¿en qué invierto para mi jubilación? Y yo le digo, Dios mío, eso no existe. Digo, invierte en tu formación. Fórmate, yo lo que decía, ¿no? Fórmate primero exteriormente. Hazte un profesional, de tal forma que nadie tenga que puedas trabajar en cualquier sitio con tu formación, digamos, técnica, exterior. Y una vez que eso lo tengas más o menos, después invierte en ti. Invierte en conocerte, invierte en saber, en descubrir quién eres, ¿no? Algunos chavales no entendían nada de lo que estaba diciendo, ¿no? Pero es un poco, ¿qué podéis aconsejar si os sale algo, ¿no? Esto es lo que yo decía o he dicho varias veces, ¿no? Invierte en no depender de nadie, sino tú buscarte la vida en cualquier sitio que te suelten, tú puedas moverte en una profesión, una actividad. ¿Qué podéis aconsejar? Porque esto es una incertidumbre que existe, ¿no? Y más si alguien escucha esto, dice, pero bueno, ¿qué me está hablando? Que las pensiones públicas no son seguras, que las privadas tampoco son seguras. No hay nada seguro, porque no hay nada seguro, ¿no? Pero un tema de que alguien te garantice que va a tener un ingreso en futuro, menos todavía, ¿no? ¿Qué podemos decir? Yo creo que la mejor inversión, entre comillas, para que las personas, una vez que hayan terminado de trabajar y por lo tanto de obtener ingresos, puedan seguir obteniéndolos, el mejor sistema lo hemos inventado, se llama la seguridad social. Es decir, que las personas que estamos ahora trabajando, hacemos el acto de solidaridad. Es que la seguridad social es la expresión más sublime de la solidaridad. Es que hay que verlo así, no hay que verlo como un aparato financiero. Pero, Juan, mientras no cojan la caja de las pensiones y se lo gasten en Bueno, otra cosa, ¿no? Es que hay gente que lo que quiere es, en lugar de imponer la lógica de la seguridad social y de la solidaridad, imponer la lógica de la rentabilidad bancaria. Eso ha pasado desde el primer momento en que los trabajadores y las clases sociales que no podían ahorrar construyen y reclaman la seguridad social. Y por cierto, Roosevelt además tiene la inteligencia de comprobar y de entender que la seguridad social no solo es un mecanismo magnífico de solidaridad, sino un instrumento extraordinario para regular y compensar los vaivenes económicos. Desde el primer momento en que eso se pone en marcha, quienes defienden la lógica bancaria estaban combatiéndolo. O sea, que es como si esa persona que hace esa pregunta dice, ¿cuál es el mejor sistema para garantizar que si yo mañana tengo la desgracia de tener una enfermedad que cuesta una millonada atenderla, pueda ser atendido? Pues oiga, ya está inventado sí. La seguridad social, la medicina pública. Si usted quiere asumir el riesgo, pues asúmalo y defienda la medicina privada. Pero si usted lo que le preocupa es realmente su futuro, lo sabemos, es que cuando tú tengas esa contingencia, los demás que podemos hacerle frente, ponemos una parte de nuestro ingreso sin nada, pedir nada a cambio. O sea, cuando una persona entra a un hospital público, no se le pregunta, ¿usted cuánto ha cotizado? ¿Usted cuánto ha puesto a la seguridad social? Y no tiene una cuenta, ahora le voy a quitar, porque sería incontable, porque sería imposible. Somos los demás ciudadanos, la sociedad, quien hace esa expresión de solidaridad. Por eso, la mejor inversión para tener seguridad es la solidaridad. Si es que eso lo ha demostrado la historia, lo estamos viendo día a día. Hay que quitarle a la gente de la cabeza que es más seguro otra cosa, asegurarse a sí mismo, que se le pase de la cabeza eso. Quien sea rico se lo podrá pagar, suponiendo que pudiera asegurarse rico toda la vida, pero en la situación normal de la gente lo tenemos inventado. Que invierta en solidaridad y en lograr que nos gobierne gente que no meta la mano ahí.
Desde el punto de vista de la perspectiva social es indudable, está inventado y Sí. Hay algo con referencia a Roosevelt que es muy importante que en la economía actual se ha olvidado. Cuando se pone en marcha los cimientos de lo que después se conoció como estado del bienestar, donde están las pensiones, donde está la sanidad pública, donde está la educación pública, etcétera, etcétera, eso no se pone en marcha inicialmente, esos pilares, desde una perspectiva política, vamos a llamarle progresista, sino que se hace por pensadores y por actores políticos liberales, pero que tuvieron la suficiente inteligencia como para darse cuenta de que la forma de alimentar la economía y de que la economía incluso en momentos en sus oscilaciones tenga ahí un motor que le anime, es que la gente tenga una seguridad que le permita no tener que ahorrar. Ahora estamos en un momento de la evolución de la economía donde todo parece incidir en lo contrario. Te quieren animar a que tú retires dinero hacia ti, lo ahorres, lo guardes, como precaución. Cuando con ese gran economista que fue Keynes, lo que fue el keynesianismo y todo lo que eso conlleva, la idea era muy simple. Usted tiene unos ingresos mensuales, entre comillas, esos ingresos, gásteselo. Eso da lugar después a la denominada sociedad de consumo, en cuanto que van incrementando tus necesidades para que de verdad te lo gastes, y te lo gastes en unas determinadas cosas. Pero la lógica primaria era, lo que usted gana, gásteselo. Y para que se lo pueda gastar, el Estado le asegura una serie de prestaciones que son las que a usted le pueden generar incertidumbre. Educación, no se preocupe, sus hijos van a tener una educación de calidad y gratuita. La sanidad, no se preocupe, si usted se pone enfermo, su familia se pone enferma, va a tener una sanidad pública de calidad y gratuita. Las pensiones, etcétera, etcétera. Es decir, se va construyendo un estado del bienestar cuya piedra filosofal desde el punto de vista económico es que lo que tú recibes con la mano derecha, te lo gastes con la mano izquierda. Porque es la forma a su vez de que la economía esté continuamente rotando, continuamente alimentándose y por tanto haya lo que entre comillas llamamos crecimiento. Bueno, pues han pasado las décadas y esa lógica se ha ido descafeinando con medidas concretas, con formas de hacer la economía concreta, pero curiosamente ese edificio se está destruyendo sin construir nada. No es que se vaya a poner ningún modelo alternativo, ¿no? Cuando uno lo analiza con un poco de tranquilidad, como estamos haciendo aquí, es que no hay nada alternativo. Es como querer destruir lo que hay para, en su lugar, construir la nada. Y en el tema de las pensiones que estamos analizando, que estamos comentando, es exactamente eso, porque están hablando de la destrucción de un edificio que está perfectamente asentado, un edificio que durante décadas ha funcionado, no solamente en España, sino a nivel internacional perfectamente, y todo va orientado a que eso se hunda, y en su lugar, ¿qué hay? Nada, porque los denominados sistemas privados es falso, es una pura falacia, es un espejismo en el desierto, ¿no? Entonces es curioso, y está pasando en este tema concreto, está pasando en tantos otros, como se derrumba lo que han sido conquistas sociales que se han ido pergeñando, experimentando y elaborando durante mucho tiempo, y en su lugar, cuando de verdad tú analizas, lo que se está proponiendo es nada, la nada más absoluta. Y en el tema de las pensiones es así. Es absurdo pensar. El que quiera creerse que va a tener un sistema propio, porque eso es absurdo. Sí, es fuerte, ¿no? Y volviendo, por no repetir más el artículo 135 de la Constitución, por si hay alguna duda, se pagan ante los intereses de la deuda pública antes que cualquier tipo de prestación. De cualquier tipo, de educación, de sanidad, de pensiones, de subsidios. Antes de nada, intereses y deuda pública. Es fuerte, ¿eh? Pero cualquiera, es decir, en el ámbito de la administración ha habido históricamente dos preferencias, dos prioridades legales. Una es el sueldo de los trabajadores y otra es el cumplimiento de sentencias judiciales. Bueno, pues cualquier técnico de cualquier administración que lleve la materia te puede decir, porque la práctica de todos los días no. Ahora mismo hay una prioridad y el pago de la deuda que tenga esa institución. Una vez que tú hayas pagado a la banca lo que le debe, ya veremos si hay dinero para los trabajadores, ya veremos si hay dinero para el cumplimiento de sentencias judiciales, ni más ni menos. Todo eso ha pasado a un segundo nivel. Y por supuesto, servicios sociales y demás, eso ya es que ni se computa, ¿no? En el ámbito de la prioridad. Gracias, por si alguien no lo sabe todavía, al PP y el PSOE. Con nocturnidad, alevosía, como tú decías, y en vacaciones. En fin, es tremendo. Y a un mes de convocar las elecciones generales de noviembre del 2020. Podrían haber esperado, vamos, a un par de meses. Propuesto en el programa electoral. Sí, vamos a hacer esto, por favor, voten no. Eso es muy fuerte, vamos. Y la gente sigue sin darse cuenta, ¿no? Sin querer darse cuenta.